¿Sabías que ese aceite de oliva que tienes en la cocina, que seguramente lo utilizas para cocinar, también lo podemos utilizar en nuestra rutina de belleza? Por eso hoy te traigo 5 usos súper prácticos, fáciles de hacer, mejor dicho, que en realidad van a ser un poquito más. Algunos vas a decir como, ay, sí, no los había pensado, otros vas a decir, los quieres poner en práctica ya, otros vas a decir como sí, ya los había escuchado. Así que vamos a ver cuáles son. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y primero una aclaración porque sé que te debes estar preguntando como el aceite de oliva ese que tengo en la cocina, y sí, pero el virgen extra. Este es el que vamos a utilizar, el AOV. No necesariamente tienes que tener un aceite de cosmética de oliva. En serio que el que tenemos en la cocina hace la misma función, así que si no tienen este, no importa. Vamos a utilizar el de que tenemos todos en la casa. El aceite de oliva se ha venido utilizando durante mucho tiempo en las culturas mediterráneas y no es casualidad. Este aceitito contiene ácidos grasos, además de otros compuestos como los polifenoles, la vitamina E y otros antioxidantes que han sido estudiados por sus propiedades para el cuidado de la piel y el cuidado del cabello. Por eso cuando hablamos en utilizarlo en belleza tiene todo el sentido en utilizar este aceite como ingrediente emoliente y como ingrediente acondicionado, ya que aporta mucha suavidad, nos da como una apariencia y una sensación de nutrición, de protección. En verdad que tiene muchos beneficios. Vamos a comenzar por el principal, por el que más me gusta, que es el cuidado del cabello. Si tienes el cabello seco, áspero o con frizz, probablemente este es el uso que más te va a interesar. Y es que podemos utilizar el aceite de oliva como prelavado. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger unas gotitas de este aceite, las vamos a distribuir en las manos y nos lo vamos a aplicar aquí en el cabello. Y lo vamos a dejar actuar durante unos minutos y ahí sí nos enjuagamos el cabello con normalidad. Esa puede ser una opción. La otra opción puede ser utilizarlo como una mascarilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger un bowl, vamos a colocar aquí la mascarilla que estemos utilizando en ese momento y le vamos a agregar unas gotitas de este aceite. Esta mascarilla va a ser súper buena también como para el lavado. Se la pueden aplicar de medios a puntas, la dejan actuar durante unos 15-20 minutitos y se van a enjuagar el cabello con normalidad, con el champú que siempre utilizan, luego el acondicionador y así sucesivamente. Lo que va a hacer el aceite de oliva es que, por ejemplo, esta es la fibra de nuestro cabellito y el aceite de oliva lo que va a hacer es esto, protegerlo del agua, de la fricción, de todo eso que el cabello se ve enfrentado pues en el diario. Y aquí un tipcito es que cuando te vayas a aplicar la mascarilla en el cabello, humedece un poquito el cabello, no que quede así goteando, sino solo humedecerlo un poquito. Con eso, cuando te apliques la mascarilla, pues vas a poder distribuir de una mejor manera la mascarilla. Y otro tipcito aquí es no te vayas a aplicar todo el aceite de oliva en el cabello porque vas a quedar con el cabello como todo pegachento, pelmazado, entonces como entre menos gotitas pues mucho mejor. Segundo, lo podemos utilizar como un exfoliante corporal. Ahora vamos con uno que me encanta porque es facilísimo de hacer y es que vamos a coger en un bowl, vamos a aplicar unas gotitas de este aceite de oliva y le vamos a agregar un poquito del azúcar que tengas en casa. En este caso yo tengo este que es el azúcar blanca, pero puedes utilizar también azúcar morena. Aquí lo importante es que los granitos no sean muy grandes porque no queremos maltratar la piel. Así que luego de que tengas esto, lo vas a revolver y te lo vas a aplicar en tu piel. Súper duro que la piel te quede roja porque lo que queremos es cuidar la piel. El azúcar va a eliminar todas esas células muertas que tenemos y el aceite de oliva le va a aportar mucha suavidad. Lo podemos distribuir por todo el cuerpo, hacernos masajes, que sea muy suavecito. Es un momento que te estás entregando a ti. Y para los labios podemos coger esta misma mezcla, solo que un poquito menos. E igualmente nos vamos a hacer masajes súper suavecitos en los labios, no bruscamente, porque lo que queremos es cuidarlos. Y si tenemos los labios de pronto agrietados, con alguna irritación, con algo que digamos como no, prefiero no utilizarlo, pues no lo hagas porque no queremos empeorar
cómo tenemos nuestros labios, solo queremos cuidarlos. Y esta receta la puedes utilizar una vez a la semana, no es que la vayas a utilizar absolutamente todos los días, porque no es algo que sea obligatorio todos los días, sino que es algo que puedes hacer de vez en cuando. El tercer uso es el desmaquillante de emergencia. Si te gustan todos estos videos de belleza natural, de ingredientes naturales, de cuidado capilar, entre otras cositas, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. Y si este es el segundo o tercer video que ves, muchas gracias por continuar aquí. En verdad que me ayudan un montón. Imagínate que llegas a la casa a las 11 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, no sé, y te das cuenta que se te acabó el desmaquillante, que no te alcanza el desmaquillante, así que vas a coger unas con lo que te limpies el maquillaje. Yo tengo estas que son reutilizables, esta está un poquito manchada porque ya la he utilizado mucho, pero aquí tengo las que son reutilizables. Vas a coger con lo que normalmente te limpies y le vas a colocar unas gotitas de este aceite de oliva, y luego lo que vas a hacer es que te vas a retirar el maquillaje. Mucho ojo cuando te lo vayas a retirar, la pestañina y todo eso aquí alrededor de los ojos, porque no queremos que esto nos entre al ojo, sino con toques suavecitos, y esto es muy bueno para eliminar ese maquillaje que tiene componentes grasos, como por ejemplo las pestañinas, que a veces son un poco difíciles de sacar y eso. Pero como lo digo, solo es de emergencia, no es que lo vayas a utilizar todos los días, sino solo como juepucha, hoy no tengo mi desmaquillante, pues tengo aceite de oliva, entonces te lo utilizas. Y luego de esto puedes lavarte la cara con normalidad. Por ejemplo, yo me desmaquillo y luego sí me baño mi carita con el jabón. Cuarto, para suavizar e hidratar la piel del cuerpo. Y aquí tenemos uno de los usos más conocidos, y es aplicar el aceite de oliva sobre el cuerpo. Cuando salimos de la ducha y sentimos nuestra piel muy seca, muy tirante, lo que podemos hacer es que cuando aún la piel esté un poquito húmeda, vamos a coger unas gotitas de este aceite. Lo vamos a hacer así y no lo vamos a aplicar en el cuerpo. Ojo aquí, porque no queremos aplicarnos todo el tarro de aceite en el cuerpo, sino solo unas pequeñas gotitas, porque lo que queremos hacer es humectar la piel, es darle suavidad a la piel, y es que guarde esa humectación que ya tenemos y que queremos guardar. Y tenemos estudios en personas que tienen como resultado la mejoría en la hidratación y en la suavidad de la piel. Pero ojo aquí, no es que el aceite de oliva elimine las arrugas, porque, punto acá, si tenemos la piel seca, pues las arruguitas, las líneas de expresión se van a notar mucho más. Pero cuando tenemos la piel hidratada y suave, pues la piel se va a volver más flexible y puede mejorar la apariencia de la piel. Así que me parece más importante decirte esto en lugar de decirte esto elimina las arrugas, porque pues lo que sí hace es darle hidratación y suavidad a la piel. Hay otro tipcito aquí, es que también utilizo la crema, pongo así mi crema y le agrego unas gotitas del aceite, lo revuelvo y me lo aplico en todo el cuerpo. A veces utilizo este aceite de oliva, a veces utilizo el aceite de argán, el aceite de almendras, como depende, a ver cuál tengo ahí. Hoy quiero aplicarme un poquito de este. No lo hago todos los días, pero cuando lo hago, en verdad que noto mucho cómo queda mi piel de suavecita. Y por ese lado, el tipcito. Y por otro lado, quiero darte una recomendación. Si tienes la piel muy sensible, si tienes la piel irritada, si tienes la piel con problemas en la barrera, puedes, o con cuidado con el aceite de oliva, porque hay resultados. Hay estudios que demostraron que el uso constante del aceite de oliva en algunas personas puede alterar la barrera cutánea. Así que lo que puedes hacer es probar primero en un pedacito de tu piel a ver cómo reacciona la piel con este aceite, con todos estos remedios naturales y estos remedios caseros, porque yo siempre doy todos estos consejos, todos estos tips, pero también quiero ser responsable y quiero decirte que todos estos remedios caseros primero los pruebes en una pequeña parte, mires cómo reacciona y ahí sí pues tú decides. Llegamos al último, que en realidad son dos pequeñitos, entonces vamos con el de las brochas. Tenemos nuestras brochas que ya están como para limpiarlas, para hacerles una limpieza profunda.
Y aquí lo que podemos hacer es que si utilizamos el aceite de oliva para desmaquillarnos en emergencias, también podemos utilizar el aceite de oliva para este proceso. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra brochita, le vamos a aplicar unas gotitas de este aceite, lo vamos a masajear para quitarle todo ese resto de maquillaje que tenemos. Y no es que las vayamos a dejar así, porque imagínate esto lleno de grasa después, pues no, vamos a continuar lavándolas con el jabón normal, con el agüita para quitarles todo ese resto que quedó. Y de esta forma nuestras brochitas quedan súper limpias. Y el segundo es retirar los restos de pegamento que nos quedan en el cuerpo, como por ejemplo cuando se ponen las pestañas, se las quitan y les queda resto de pegamento, pues vamos a coger un algodoncito o estos que tengo reutilizables, le vamos a colocar unas gotitas de aceite y en donde nos quede el resto de pegamento, pues lo vamos a frotar. No lo hacemos así súper duro, no lo queremos arrancar, sino esto lo que va a hacer es suavizar ese pegamento para ahí sí poderlo retirar. Ojo, igual cuando te apliques esto, pues que no entre nada al ojo, o cuando te pones alguna cinta adhesiva en la cara, que te la quitas, o en el cuerpo, cuando te pones una curita y te la quitas y te queda como la sensación pegajosa, pues esto es súper bueno para eso. Y ojo, no es que te vayas a quitar las pestañas con esto ni que esto remueva las cosas, sino solo son los restos de pegamento que quedan. Y listo, así que estos son nuestros 5 usos de hoy del aceite de oliva. Primero, cabello, tratamiento y mascarilla como para el lavado. Segundo, exfoliante ocasional para el cuerpo y para los labios. Tercero, como desmaquillante de emergencia. Cuarto, en el cuerpo para ayudarnos a mantener la hidratación de la piel y para ayudarnos a suavizarla. Quinto, para limpiar nuestras brochas y para ayudarnos a eliminar residuos de pegamento. Y fíjate que en ningún momento tuvimos que decir que el aceite de oliva hace milagros, sino son cosas puntuales que el aceite de oliva nos puede ayudar. Porque para mí esa es la parte importante, la parte bonita de los videos, y es no llegar a decirte que este ingrediente sirve para hacer 100 cosas en nuestra rutina de belleza, que nos va a solucionar toda la vida, sino solo algunas cosas puntuales que sabemos que sí nos hacen realmente. Y si quieres ver más videos como estos, recuerda que tengo una serie de todos los aceites vegetales, la estoy complementando, me faltan algunos, pero por aquí te los dejo, o por aquí, no sé muy bien por dónde vaya a salir, para que los mires. Muchas gracias por ver todo el video, recuerda darle like, comentar si ya conocías alguno de estos usos o si nos hace falta algún otro que tú ya hayas probado y que hayas dicho, este me sirvió y este me encantó. Recuerda también guardarlo para no perderte ninguno, para poderlo volver a hacer. Y bueno, hasta una próxima. Bye.